Hola a todos aquellos que me están viendo, mi nombre es Silka y hoy les estaré hablando sobre la interfaz de usuario orgánica. Bien, para empezar iniciaremos con ¿qué es la interfaz orgánica? Bien, esta es una interfaz de usuario orgánica que se define como una pantalla no plana. Bien, la interfaz de usuario orgánica es la tercera obra del paradigma de interacción de pantallas pertenecientes a pantallas de formas múltiples y flexibles. En la interfaz de usuario orgánica, la superficie de visualización es siempre el lugar de interacción y puede cambiar de forma activa o pasiva en las entradas analógicas. Estas entradas se proporcionan mediante gestos físicos directos en lugar de mediante el control indirecto de apuntar o hacer clic. Hay que tener en cuenta que el término orgánico se deriva de la arquitectura orgánica, en referencia a la adopción de formas naturales para diseñar un mejor ajuste con la ecología humana. En términos también alude al uso de la electrónica para este propósito. ¿Cómo es controlada la interfaz de usuario orgánica? Bien, la interfaz de usuario orgánica es controlada mediante la manipulación de un objeto en 3 dimensiones. Un ejemplo más común es la pieza de material flexible para responder a diferentes tipos de flexión o movimiento tridimensional. Bien, continuando, siguen lo que son los tipos generales del usuario de interfaz orgánica. La interfaz de usuario flexible o deformables. Estas se despliegan pantallas flexibles de deformación de la forma. Un ejemplo es a través de curvas. Es una forma clave en la entrada para la interfaz de usuario orgánica. Las tecnologías visuales flexibles, en estas se incluyen lo que son las OLED flexibles, como se muestra en una de las imágenes, y E-Link flexibles, como la otra imagen donde está sostenida la pantalla y se muestra una tableta. O estas se pueden simular a través de mapeo de proyecciones mediante visualizaciones 3D. Interfaz de usuario en forma. Estas son pantallas estáticas no planas. La forma física se elige de modo que admita mejor la función principal de la interfaz. Las formas pueden incluir esferas, cilindros o tomar la forma de objetos cotidianos. La interfaz de usuario activadas o cinéticas. Estas se muestran con una forma programable controlada por un algoritmo de computadora. Aquí la forma de visualización se adapta activamente al contexto físico del usuario, la forma de los datos o la función de la interfaz. Un ejemplo extremo es el Creighton-Tronics, que se constituye dinámicamente en imágenes 3D físicas. Los principios, voy a mencionar algunos principios del diseño de interfaz de usuario orgánica, los primeros que se realizaron cuando se creó este prototipo. La entrada es igual a la salida. Esta es una de las características claves de la interfaz de usuario orgánica, es donde la superficie de la pantalla puede tener deformaciones físicas y son siempre el lugar de interacción del usuario. La función es igual a la forma. Esto significa que la forma de una interfaz determina su funcionalidad física y viceversa. Las formas deben elegirse de modo que admitan mejor la función de la interfaz. Un ejemplo es la interfaz multitáctil esférica. Cuando me refiero a multitáctil esférica, se refiere a una esfera en la cual se puede tocar tácticamente y se van a poder seleccionar objetos. Es particularmente adecuada para las interfaces de información geográfica, que anteriormente estaban limitadas a proyecciones planas distorsionadas de datos esféricos de la Tierra. La forma sigue el flujo. Estas se adaptan físicamente al contexto de las múltiples actividades de un usuario. Por ejemplo, tomando múltiples formas.
Un ejemplo de esto fue el teléfono clamshell, donde la metáfora física de alterar la forma del teléfono era abriéndolo, donde para abrir diferentes formas de comunicación. Y otro ejemplo era cuando se doblaba la tableta de película. Continuando, voy a mencionar algunos ejemplos de la interfaz de usuario orgánica. Primeros ejemplos de la interfaz de usuario orgánica. El Illuminating Clay fue la primera pantalla interactiva hecha enteramente de arcilla. Los usuarios podían deformar el modelo de la arcilla con las manos. Estas estaban representadas por una topografía donde la arcilla era seguida por un escáner desde la parte de arriba. Esto sirvió como insumo para la visualización en 3D del paisaje, que luego se proyectó sobre la superficie de arcilla, donde se ilustraba la confusión entre dispositivos de entrada y salida. Aquí los usuarios podían alterar el flujo de un río, moldeando la arcilla, y la función también se provocaba por la forma, que literalmente sigue el flujo de las interacciones. Siguiendo con los ejemplos, coloqué lo que fue el GUMI. El GUMI es un prototipo rígido de pantalla de tarjeta de crédito flexible. Es una PDA que simula una tarjeta de crédito flexible que muestra un mapa de metro interactivo. La flexión de la pantalla causará que el mapa se acerque o se aleje, mientras que un panel táctil en la parte posterior permitirá a los usuarios desplazarse. Una vez la función igual a la forma de la pantalla permite hacer un zoom o acercamiento, y la interacción entre tacto y visuales refuerza la funcionalidad. Otro ejemplo que tomé a consideración fue Paper Windows. Paper Window es una pieza de papel de mapeo de proyecciones activas. Fue la primera computadora hecha enteramente fuera de las 3 dimensiones de la hoja de papel. Simuló una pantalla Airlink del futuro, flexible, a todo color y con conexiones inalámbricas. Como se muestra en la imagen, se muestra una PC o computadora, pero aparte se muestran como si fueran unas hojas. Estas estaban proyectando prácticamente lo que se proyecta ya sea en un buscador de Google. La Microsoft Surf, esta fue una de las primeras computadoras multitáctiles, esféricas. En la imagen se puede observar la forma que tiene esta pantalla, donde se proyectaban ya sean imágenes, fotos, y esta es una de las pantallas de interfaz de usuario orgánica que me llamó mucho la atención, porque puede ser muy utilizada en lo que es la materia de geografía. Dando clics sobre algún país, se podrían dispersar los diferentes lugares o ciudades que contiene. El Display Object. Estos son objetos rígidos con pantallas envueltas o alrededor de ellas. Estas, según lo que estuve investigando, son prototipos de una computadora curva complementada ya sea a objetos que se pueden reciclar. Su pantalla ofrece animaciones flash y video. Las versiones futuras serán hechas de N-Link flexible a todo color, accionado por una batería y un procesador en el interior. Los usuarios pueden desplazarse girando la lata o una esfera, o también, como se muestra en la pantalla, a la hora de tocarlos siempre va a tener contacto y se podrán seleccionar objetos. Continuando con el ejemplo Paper Phone. Fue una de las primeras interfaces de usuario orgánica en introducir gestos de flexión
en una pantalla realmente flexible. Presentaba una pantalla electrónica flexible y una serie de 5 sensores de curva que permitían a los usuarios navegar por el contenido. Bien, como se muestra en la imagen, estas pantallas prácticamente no son como los celulares con una pantalla totalmente plana, sino que pueden tener diferentes formas, por decirlo así, no necesariamente la que conocemos totalmente plana. Y una forma de que, y algo bien creativo de que no sean totalmente planas, es que podemos estar interactuando con ellas físicamente, utilizándola para ya sea diferentes actividades. Y bueno, hay que tener en cuenta que la interfaz de usuario orgánica difiere de una interfaz de usuario natural, que están limitadas a las interacciones gestuales, táctiles o remotas con una pantalla plana solamente. También hay que tener en cuenta que la interfaz de usuario orgánica es un sucesor y una forma de la interfaz de usuario tangible que siempre presenta un aspecto de mapa bit alrededor del cuerpo de formas múltiples. Finalmente se debe tomar en cuenta que todas las interfaces de usuario orgánicas son ejemplos de tecnologías ápticas, ya que sus formas físicas con los objetos reales proporcionan retroalimentación pasiva, táctil, sinésticamente incluso en casos no activos. Siguiendo con otros temas de investigación que se toman en consideración en la interfaz de usuario son las técnicas de interacción. En esta, el nivel actual de desarrollo de esta interfaz se encuentra al mismo nivel que la del touchpad. Para la interacción multitouch, solo un simple conjunto de técnicas serían como lo que es el zoom, que se ha introducido, pero debe tener muchas otras posibilidades de uso. Bien, también se encuentran otras modalidades de interacción, donde la interfaz orgánica de usuario todavía se utilizan lo que son las manos como partes primarias del cuerpo. También debemos ser capaces de utilizar otras partes porque lo hacemos para la comunicación natural, ya sea la mirada, porque sería bueno trabajar en una pantalla mediante lo que es la visión, no solamente contando con lo que es la utilización de nuestras manos. El soplo se puede utilizar para la manipulación ya que es controlable, pero también transmite emoción durante la interacción. La conexión al entorno físico es el concepto de interacción, ya que este no está limitado a interacciones entre los seres humanos y las computadoras, sino que puede ser ampliado para cubrir la interacción entre el mundo real y las computadoras. Por ejemplo, los futuros sistemas de pared interactiva van a reaccionar a los gestos humanos, también serán conscientes el aire ya sea de la sala y serán capaces de estabilizar las condiciones como la temperatura y la humedad, de la misma manera que una membrana celular mantiene el entorno estable de la célula. Bien, como conclusión quiero dar a entender que actualmente las pantallas no necesitan ser totalmente planas, sino que teniendo una pantalla con diferentes formas abarca la opción de poder trabajar en diferentes ámbitos, ya sea educativos, empresariales, dando una mejor vista atractiva a los usuarios. Bien, espero que les haya gustado la presentación sobre la interfaz de usuario orgánica. Resulta ser que aparte se le están haciendo muchas más investigaciones para mejorar lo que es la visibilidad, ya sea en el mercado. Y como dije anteriormente, me llama mucho más la atención para lo que es el área educativa, ya que no sería la forma tradicional de pantallas planas, sino que podría tener diferentes formas, tanto cilíndricas, esféricas, cuadradas, dependiendo para la materia en la que las vaya a utilizar. Espero que les haya gustado este video, así que chao.